Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. El PSUV ganó la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, la mayoría legislativa, tanto en consejo legislativo como en consejos municipales. Sin embargo, se sienten en el PSUV ganadores luego de tener menos votos en la totalidad de esos votos a nivel nacional. Para hablar de eso y mucho más, tenemos hoy al diputado Joan Contreras. Él es presidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, Emilio, a ti y a tu audiencia que nos da el privilegio de estar en sintonía por este espacio Conversando con Emilio, que además es un espacio que ven muchísimo los mirandinos. Muchas gracias, Joan. Joan, en el año 2012, con Chávez, el chavismo obtuvo 8.184.383 votos. Hoy en día, estas pasadas elecciones donde tú sales electo, obtiene 3.700.000 votos, redondeando. Es decir, el PSUV ha experimentado una merma de 4.461.000 votos. ¿Se siente el PSUV ganador o se sienten en el PSUV ganador a pesar de estos resultados? Mira, no es el PSUV solamente quien ha experimentado una merma. Creo que es un fenómeno de la sociedad venezolana que se ha perdido el apetito por el ejercicio de la política. Yo conversaba con los compañeros de partido, con compañeros además de muchísima experiencia, que bueno, efectivamente en la sociedad venezolana hay una pérdida por el apetito del ejercicio de la política y eso se debe a muchas cosas. Hay varios elementos. El primer elemento, lo que sucedió a partir del año 2015. Elecciones como esta, que acabamos de vivir recientemente hace apenas menos de 2 semanas, son elecciones que nos dejan un mensaje porque estábamos acostumbrados con Chávez en el año 2012, por ejemplo, a que la abstención nunca superara ni siquiera el 40%. Y resulta que ahora la abstención supera siempre el 50%. ¿Qué pasó del año 2015 para acá que la gente perdió el apetito de la política? Bueno, yo creo que mucho en eso contribuyó la derecha venezolana a través del Parlamento Nacional cuando vulneraron la institucionalidad. Entonces los venezolanos, no solamente los mirandinos, todos los venezolanos comenzaron a ver el ejercicio de la política, bueno, como una especie de comiquita por parte de algunos actores que convocaban a un Estado paralelo, que convocaban a desconocer la figura de nuestro Consejo Nacional Electoral. Nuestro Consejo Nacional Electoral se está reparando, se está revitalizando luego de una campaña de asedio internacional que le hicieron actores de la derecha y que bueno, lo señalaron de que no era un árbitro serio y ahora bueno, eso lo estamos cobrando. Así que yo creo que no es el PSUV quien está viviendo una merma. Creo que el PSUV sigue teniendo una base social de apoyo bien importante, sobre todo en nuestro estado Miranda. 400.000 votos sacó el PSUV en nuestro estado. Pero además de eso, creo que en el país el PSUV ha mandado un mensaje. Aún en la situación compleja en la que estamos, sigue siendo mayoría en las expresiones electorales en los territorios. ¿Qué piensas tú, Joan, que está produciendo esa desconexión del electorado, ya como tú lo estás diciendo, que es tanto de sectores de oposición como de sectores afectos al PSUV? Vamos a hablar del electorado. ¿Qué está produciendo ese desenganche, ese desinterés, cuando la política es tan importante? Porque hay gente que te dice, no, a mí no me gusta la política. Y resulta que en la política, en el Consejo Legislativo que tú presides, se discuten las leyes que van a regir los destinos de la política, de todos los mirandinos. Y en el caso de la Asamblea Nacional, bueno, se discuten las leyes que rigen los destinos de toda la población. Entonces, tiene que haber una importancia, la gente tiene que haber importancia. Yo te hablaba del año 2015 como una referencia importantísima, porque es a partir del año 2015 que nosotros comenzamos a vivir más de 150 medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué es una medida coercitiva unilateral? Bueno, nuestro pueblo sabe que es un decreto, una orden ejecutiva de un Estado contra nosotros, de manera unilateral. Y esos efectos los estamos viendo en cada casa de un mirandino, en cada casa de un venezolano. Cuando fuimos en la campaña a tocarle la puerta a los mirandinos, a la vecina y al vecino mirandino, ¿qué nos decían? Bueno, aquí tenemos esta situación porque la calidad de vida del venezolano ha disminuido. Porque la calidad de vida del venezolano se vino en detrimento. Ahora, ¿por qué se vino en detrimento la calidad de vida que sosteníamos nosotros con el modelo de Hugo Chávez, que es el mismo modelo de Nicolás Maduro? Bueno, por 150 medidas coercitivas unilaterales. Una de esas medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, Emilio, hablaba de
todo aquel que tenga relaciones comerciales con Venezuela será sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica. E inmediatamente, yo te pongo siempre el ejemplo, la industria farmacéutica que está instalada, cerca del 50% de esa industria está instalada en el corredor industrial de Guarenas Guatire, bueno, dejó de adquirir los principios activos en el comercio, en el mercado internacional, porque esa medida ejecutiva los privaba de poder hacer transacciones comerciales. Eso iba en contra de Nicolás Maduro, eso iba en contra del liderazgo chavista. Bueno, principalmente iba en contra del pueblo, que había recuperado una estabilidad con Hugo Chávez, y que ese pueblo había tenido un poder adquisitivo, que ese pueblo había tenido una estabilidad económica, y que bueno, sin duda alguna estamos viviendo el coletazo de esas 150 medidas. Ahora, ¿eso pega solamente en lo económico? Bueno, eso se traslada al plano de la política. Una persona que tenía condiciones para satisfacer todas sus necesidades, como lo hacíamos hace 10 años, hace 15 años, bueno, con estas medidas coercitivas empieza a tener privaciones de libertades de poder adquirir algún producto, de adquirir algún bien, de satisfacer las necesidades de sus seres más queridos, más cercanos. Y eso hace que el venezolano al mismo tiempo empiece a ver en el panorama político unas personas que están llamando a que desconozcamos el CNE. Gravísimo lo que pasó los últimos 5 años. Una persona que durante los partidos, las organizaciones políticas que durante los últimos procesos electorales convocaron a la abstención. Entonces eso le hace daño sin duda al apetito de la gente por la política, y la gente se va desconectando del ejercicio de la política, no solamente de los liderazgos, porque yo te quiero decir algo. Yo acompañé, bueno, a la mayoría de los candidatos a alcalde de nuestro estado, y acompañé la campaña del gobernador Héctor Rodríguez, extraordinaria campaña, donde llegaba el gobernador, la gente siente una conexión profunda. ¿Por qué? Porque Héctor tiene un liderazgo muy noble, muy conectado con la gente. Es decir, Héctor nunca en esos 4 años le dijo a la gente no vayan a votar. Héctor siempre en esos 4 años le dijo a la gente vayamos a participar, pero además le dijo a la gente ¿quién nos está haciendo daño? Bueno, las medidas coercitivas unilaterales. Ahora, pero Joan, pero se puso al frente de los problemas. Eso hace que ponerse al frente de los problemas los 4 años más difíciles hace que la gente diga, bueno, yo le doy mi voto de confianza, y creo que fue lo que pasó en Miranda y en la mayoría de los estados. ¿A quién favorece en realidad la abstención? Porque fíjate, dice, en estos días escuchaba a Capriles, a Enrique Capriles, y él dice que al gobierno no le interesa que la gente tenga confianza en el CNE, porque con ello se acabaría la abstención y los triunfos del PSUV. O sea que según ese análisis, la abstención favorece al PSUV. ¿Tú crees que es así? Todo lo contrario, porque el PSUV es el que ha convocado a participar todos los procesos electorales. Habría que ver cuáles son las organizaciones políticas que en los últimos procesos electorales han llamado a la abstención, pero el PSUV no es. El PSUV ha sido consecuente. Nosotros creemos en la democracia, creemos que el 21 de noviembre, si ganó algo en este país, fue la democracia, fue fortalecer la institucionalidad. Sin duda alguna, si algo ganó el 21 de noviembre fue el fortalecimiento de la institucionalidad venezolana, que se había visto vulnerada por un grupo de organizaciones políticas que decían hay que desconocer el Estado. Y fíjate, eso que vivimos hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, que era una especie de gobierno paralelo que intentaron hacer pues en nuestro país, eso sin duda convocaba a la gente con mucha confusión a los procesos electorales. Ahora, si a alguien le conviene que la gente vaya a votar, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. En permanentes ocasiones hemos convocado a la gente a que haga de su voto una herramienta para la construcción de los tiempos mejores. Y creo que hemos sido consecuentes con eso. Por eso decimos que el PSUV siempre está en contra de la abstención. Nosotros creemos, además tenemos un principio democrático que nos convoca permanentemente a ejercer el derecho al voto. Ahora fíjate, ¿a qué se debe esa, o cuál es la clave del gobierno para ganar elecciones cuando, según la mayoría de las encuestadoras que hemos visto recientemente, el gobierno tendría algo así como el 30% de popularidad y sin embargo sigue ganando elecciones? Bueno, ¿cuál es el secreto? Yo creo que ¿Hay algún secreto? Mira, Emilio, yo creo que los que verdaderamente están desconectados del elector son esas encuestadoras, esos grupos de opinión que bueno, a veces sacan unos resultados que nosotros desconocemos porque no es la realidad, no es lo que se transmite. Bueno, efectivamente así pasó el 21 de noviembre. ¿Cuál es la clave del PSUV? Bueno, lo primero es que el PSUV no va y visita las comunidades. El PSUV hace vida en las comunidades. Nosotros en Miranda tenemos, por ejemplo, más de 4.000 comunidades y en cada una de esas comunidades hay un jefe del PSUV. ¿Y qué es un jefe del PSUV en esa comunidad? No es el hombre o mujer que entrega la caja, así lo han hecho creer muchos de ustedes, muchos activistas pues de la oposición. Pero el jefe del PSUV en esa calle
es un activista del movimiento revolucionario. Es el hombre que debe estar atento a que los procesos que convoca nuestro partido a nivel nacional, regional, municipal, se cumplan en esa calle. Es decir, es el monitor político de esa calle. Ese sabe, bueno, cuáles son los problemas de esa calle. Ese anda permanentemente convertido en una bisagra entre los vecinos y la estructura de gobierno o el partido, pues, para que vayamos resolviendo las cosas. Es decir, yo creo que el secreto de nuestro partido es que tenemos una maquinaria fortalecida en las calles, en las comunidades, unos órganos de dirección municipal que están permanentemente trabajando, discutiendo los temas. Es decir, yo creo que la fortaleza del PSUV es que definitivamente, Emilio, es el partido más organizado en este país, es el partido más organizado en Latinoamérica. 7 millones de venezolanos están inscritos en nuestro partido. Creo que hay una gran fortaleza en nuestra base social de apoyo en el país. Hay sectores de oposición que analizaron los resultados después de las elecciones y hablan mucho y hablo comillas, del control social que el gobierno ejerce sobre la gente. Entonces hablan de la entrega de las bolsas CLAP, hagan de que esos mecanismos y de entrega de bonos se convierten en mecanismos coercitivos, porque le dicen a la gente, bueno, mira, si usted no recibe si usted sale a una marcha de oposición o si lo vemos en una reunión con un opositor, no le vamos a entregar la bolsa CLAP. Eso es así. Y es algo bien extraño, porque además yo no conozco un solo caso. Yo invito a la gente, pues, que nos diga, pero yo no conozco un solo caso de alguien que le hayan dicho, no le vamos a poner la vacuna porque usted no es chavista. No conozco un solo caso de alguien que le hayan dicho, su hijo no matricula en la escuela bolivariana o en la escuela pública porque no es chavista. O no conozco un solo caso de alguien que le hayan retirado el beneficio del suplemento alimenticio porque no es chavista. Todo lo contrario. Si algo nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro, y en el caso de Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez, que es nuestro vicepresidente de la región, es muy enfático en eso, es que nosotros debemos gobernar para todos los venezolanos, para todos los mirandinos. Y si en algo nosotros estamos permanentemente pendientes de convocar a todos los sectores, a todas las expresiones, de atenderles, más bien nosotros los convocamos. Mira, hace pocos días el gobernador lanzó el Congreso Estadal del Agua. Y estamos pidiendo que no sea un Congreso Estadal del Agua para discutir el tema del agua, no solamente de los chavistas, que ojalá se puedan incorporar allí los condominios de Baruta, de Chacao, de Latillo, que ojalá se puedan incorporar allí los sectores, distintas expresiones políticas y sociales, que vayamos a discutir las cosas que los mirandinos requieren que discutamos. Por cierto, Joan, ahorita que nombras los condominios, hay una ley que creó mucha polémica, sobre todo en sectores de clase media, donde se iban a incorporar los condominios a un pago para crear un fondo. Esa ley creo que tuvo solamente una primera discusión, no fue aprobada en su totalidad. Esa ley se mantiene como parte de las leyes que se van a aprobar, está en discusión, está en revisión. ¿Cuál es la situación con esa ley en particular? Bueno, nosotros vamos a revisar no solamente esa ley, todas las leyes que han quedado en primera, en segunda discusión, las vamos a revisar, ¿no? Pero muy particularmente el tema de los condominios. El gobernador Héctor Rodríguez siempre ha tenido una política de acercamiento a los condominios. Es mentira, por eso desmiento eso de que, bueno, que nosotros nos parcializamos con la política solamente por unos sectores. No, bueno, el gobernador ha dicho, hay que estar atento de los sectores, por ejemplo, de la clase media, donde se les dañó el ascensor. Y como son unos abuelos, muchas veces eso pasa en Chacao y en Baruta, que son unos abuelos que están allí sin los hijos, sin los nietos. Bueno, como el Estado venezolano, como la gobernación de Miranda, personas de la tercera edad, sobre todo en esos ¿cómo podemos sectores hacer que esas personas que son hoy muy vulnerables, nosotros desde el Estado podamos socorrer y podamos ayudarlas? Creo que esa es una visión que todos los mirandinos aprobamos. Y respecto a la discusión en el Consejo Legislativo, bueno, nosotros celebramos que en esta oportunidad la bancada de la oposición va a tener 5 representantes. Yo creo que eso va a hacer que definitivamente el Consejo Legislativo se convierta en un foro político permanente, donde podamos dar las discusiones que están dando los mirandinos. Tú vas a este espacio y te encuentras en la esquina el señor de seguridad con el consejo hablando de las cosas políticas. Vale recordar, Joan, que el Consejo Legislativo de Miranda tenía todos los diputados del Consejo Legislativo de Miranda anterior eran del PSUV, eran chavistas. Eran de la bancada del Gran Polo. Era de la bancada del Gran Polo Patriótico. Y una discusión así debe ser muy aburrida, ¿no? Bueno, nosotros preferimos la discusión. Sin tener un debate con alguien que te lleve la contraria. Preferimos la discusión siempre cuando están los de la bancada de la oposición, porque sin duda nosotros, mira, yo le decía en la instalación a los diputados de la oposición, nosotros los bolivarianos en política perseguimos el bien común, es nuestro objetivo supremo, perseguir el bien común de la gente.
Si los de la oposición que están llegando, que creo vienen, bueno, con la mayor disposición, vienen también con la intención de construir el bien común de la gente, en nosotros encontrarán la disposición para el trabajo, para la discusión y para que toquemos los grandes temas. Ahora, si los que vienen de la oposición vienen con una actitud de discutir cuál es el color de la camisa que se tiene que poner el mirandino, sin duda alguna es una discusión que no estamos dispuestos a dar, porque los mirandinos, igual creo que los venezolanos, quieren que todos los actores de la política nos correspondamos con su demanda. ¿Qué quieren los mirandinos? Que toquemos el tema del agua. ¿Qué quieren los mirandinos? Que hablemos del tema de los servicios públicos, que se ha visto vulnerado, ¿por qué? Por este bloqueo que ha impedido que nosotros podamos atender. Vamos a hablar, Joan, del tema del agua, que el tema que es importantísimo porque es un elemento primario para la vida. Pero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Joan Contreras, él es presidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Joan Contreras, él es presidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Por cierto, no sé si oficialmente, pero el diputado más joven que preside el Consejo Legislativo en este momento. Bueno, creo hasta ahora es así. Uno de los más jóvenes que había presidido el Consejo Legislativo había sido Emilio. ¿Sí? Y yo presidí a los 30 años el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Me corresponde teniendo 27. Me acaban de tumbar la... Creo que estamos dando el salto más alto. Joan, dejaste un punto al aire muy importante, el tema del agua. Fíjate, yo en mis recorridos políticos que hice, sobre todo en la zona de Guarena, me preocupó muchísimo el hecho de que la gente te pedía agua. O sea, un elemento tan básico para la vida, preocupa mucho que sea lo que primordialmente te pida la gente. Ya la gente no te pedía seguridad, no te hablaba de situaciones económicas, te pedía agua, y eso nos preocupó muchísimo. Y vimos al gobernador, desde mi punto de vista, tardíamente, haciendo propuestas bien interesantes, y digo tardíamente porque lo vimos en el último mes, haciéndola cuando creo que eran propuestas que tenían que venir con mucho más tiempo, porque es un problema, como te dije, muy sensible. ¿Cuál es la situación, cuál es la propuesta que viene desde el Consejo Legislativo y desde la Gobernación para resolver un problema tan básico como es el problema? Mira, tan complejo, básico en el elemento necesario como elemento necesario para la vida, pero tan complejo como es llevarle agua a gran cantidad de sectores populares y de clase media que existen. Mira, Emilio, pudiéramos nosotros y los mirandinos cometer el error de ver el déficit en el sistema de agua como algo, bueno, de hace un mes para acá y que está pasando en pleno siglo XXI, que está faltando el vital líquido, que eso no pasaba hace 10 años, eso no pasaba hace 15 años. Y pudiéramos ser egoístas en no ver lo que sucedieron los 5 años que nos anteceden. Yo te hablaba, y me refiero nuevamente a eso porque creo que nos ha hecho muchísimo daño. Lo que está viviendo nuestro pueblo son los efectos de las más de 150 medidas coercitivas unilaterales. Entonces, ¿cómo hace el Estado venezolano para mantener el sistema de distribución de agua en el país, donde no puedes adquirir en el mercado internacional los repuestos, los insumos que hacen posible que ese sistema se mantenga operativo? Creo que lo que estamos padeciendo en Miranda y en parte del territorio nacional es producto de eso, de que sin duda el Estado venezolano, aún haciendo esfuerzos, bueno, si nos costaba comercializar nuestro petróleo, que es además la principal fuente de ingresos del Estado venezolano, ¿cómo hacemos ahora para ir a comprar una bomba? ¿Cómo hacemos ahora para ir a comprar el repuesto? Que es una realidad, nuestra industria no está todavía en condiciones, bueno, no estaba en los últimos años en condiciones de generar ese repuesto, de generar ese insumo. Entonces, lo primero es reconocer el efecto de lo que estamos viviendo. Las medidas coercitivas, las que fue Julio Borges, la que fue Guaidó, la que fue Ocariz, la que fueron muchos actores de la oposición venezolana a pedir que se aplicaran sanciones, las estamos padeciendo. No las padece Nicolás Maduro como jefe del Estado solamente. Él está al frente de una batalla tremenda. Ahora, pero la padecen principalmente los mirandinos, que cuando van a abrir el chorro, bueno, se encuentran con que el sistema de agua no sirve y dicen, bueno, pero ¿por qué no funciona el sistema de agua? Bueno, por esa situación que tenemos. Ahora, nosotros no nos vamos a quedar en el lamento de lo que sucedió los últimos 5 años. Yo creo que la actitud del gobernador Héctor Rodrigo ha sido la más responsable. Ha convocado primero un Congreso del Agua. ¿Qué es el Congreso del Agua? Bueno, a todos los vecinos y vecinas que de manera organizada en su territorio se han dispuesto a discutir ese tema, a buscar las soluciones, para que hagamos una ruta de solución de
de la estabilización de este servicio. ¿Y qué es lo primero que ha planteado el gobernador Héctor Rodríguez? Corregir. ¿Ya comenzó ese Congreso del Agua? Sí, ya comenzó el Congreso del Agua, pero además ya comenzó la agenda de estabilizar el servicio. ¿Y qué es lo primero que tiene esa agenda? Corregir todas las averías que hay en nuestro estado. Y hemos visto cómo el gobernador ha dispuesto de unos recursos para que en cada municipio haya una brigada que atienda las averías del agua. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice ahora los voceros de los Congresos del Agua, que en cada municipio están organizados y están identificando las averías. Mira, que hay una fuga. Lo primero que le hace daño al sistema son las fugas. Tenemos más de 5.000 fugas en el estado Miranda. Y eso, bueno, muy responsablemente, sin tener las condiciones, pero el gobernador ahora asumiendo en primera persona ese reto del tema del agua, bueno, se ha puesto al frente. Y creo que lo que hemos visto es que se han activado hace apenas 2 semanas todas las brigadas en los municipios. ¿Qué hacen esas brigadas? Identifican la fuga, corrigen la fuga. Pero esas brigadas no se van a quedar allí. Esas brigadas van a tener un acompañamiento técnico que con el tiempo nos va a permitir estabilizar el servicio del agua. Vamos a ir a los principales, a la fuente, al origen, sí, de donde viene el agua nuestra, que además el estado Miranda es un estado que tiene muy buena capacidad para surtir, para abastecer todos los hogares mirandinos, y nosotros estamos seguros que este reto termina hasta el día en que todos los mirandinos puedan tener la llave con agua directa. Ahora, hay posibilidades de darle aporte, hay posibilidades, Joan, de darle el apoyo a Hidrocapital, porque es que yo siento que en materia de servicios, tanto Hidrocapital como Corpo Centro, tienen dificultades. Por ejemplo, y lo vivimos en carne propia, en el galpón del diario La Voz, que está ubicado en Guatire, no llegaba agua. Y no llegaba agua porque habían 7 averías a lo largo de la tubería. Las 7 averías, con gente de Hidrocapital, con cuadrillas de Hidrocapital, fueron ubicadas y fueron reparadas. Pero fíjate, ¿cómo fueron ubicadas? Bueno, porque nosotros tuvimos que ir a buscar la cuadrilla, porque la cuadrilla no tenía carro, porque no tenían carro, no tenían gasolina. ¿Y por qué Hidrocapital llegó a ese estado? Cuando los venezolanos no tenían gasolina, la batería no les servía. Pero esa no era la realidad de Hidrocapital. Había que buscar la cuadrilla, después no tenían las llaves, entonces hubo que comprar las llaves, la tubería, etcétera. Entonces hace falta un apoyo. Y el resto de la pregunta tiene que ver, pues tú estás hablando del tema de las sanciones. No se puede suplantar ese problema con las alianzas que te tienen con grandes potencias como China, como Turquía, como Rusia, para resolver ese problema. Mira, gracias a esas alianzas, esas grandes alianzas con China, con Rusia, con Turquía, es que nosotros estamos trayendo medicinas al pueblo venezolano. Es que nosotros estamos trayendo, por ejemplo, las camas de terapia intensiva, las vacunas. Mira, nosotros vimos cómo el método COVAX no funcionó, o le pusieron traba tras traba al Estado venezolano para adquirir la vacuna. Y ahora nosotros vemos cómo, producto de las alianzas que ha logrado el presidente Nicolás Maduro, es que estamos logrando satisfacer la demanda de las vacunas, satisfacer la demanda de los medicamentos en todo el territorio nacional, pero además un tema bien importante, el tema de mejorar el servicio de salud, el servicio público de salud, sobre todo las camas de terapia intensiva. Mira, el gobernador Héctor Rodríguez hizo una inversión el último año, solamente en los últimos 12 meses, de más de 1.000 camas de terapia intensiva. Sí. Habría que ver el impacto tremendo que tiene eso sobre la vida de los mirandinos. Por eso, cuando correspondía el año pasado, bueno, decidir entre hacer una acera y la vida de los mirandinos, el gobernador Héctor Rodríguez tomó la decisión correcta. Creo que es la que la mayoría de los mirandinos hubiésemos querido, que es priorizar la vida. ¿Y se priorizó la vida de qué forma? Bueno, comprando 1.000 camas de terapia intensiva, mejorando los centros pilotos que recibían los pacientes COVID, como lo son el Victorino Santaella, y con el Victorino Santaella una red de ambulatorios y de hospitales que atendieron los casos más críticos, aunque efectivamente nosotros nos vimos muy afectados por el coletazo del COVID, que es ese flagelo que atacó a toda la humanidad. La verdad es que Venezuela nunca la vimos en las condiciones que vimos a Brasil, a Ecuador. Yo tengo la imagen fresca de la ciudad de Guayaquil, donde los cadáveres los estaban lanzando a las aceras, pues, lo estaban quemando, incinerando, recién muerto la gente, lo estaban incinerando. Es decir, nosotros tenemos fresca esa imagen y podemos ver un Estado venezolano muy responsable, muy serio, que se puso al frente para administrar esa etapa que fue la etapa más dura del COVID-19. Joan, otro tema importante que quiero tocar contigo, tiene que ver, además que es un tema nacional, un tema del momento político, tiene que ver con el caso de Barinas. En Barinas, repito, que es el evento político de este momento, Freddy Superlano, según decisión del TCJ, estaba inhabilitado. Pero es que Freddy Superlano fue habilitado en la mesa de diálogo junto a otros 27 aspirantes a cargo de elección popular, entre ellos Luis Florido en Lara, Tomás Guanipa en el Distrito Capital, Oliveros en Vargas, etc. Entonces, el TCJ desconoce inclusive lo que fue un decreto presidencial, repito,
para ordenar que entonces se repitan unas elecciones y que Freddy Superlano, quien las gana numéricamente, pues no participe porque dice el TCJ que está inhabilitado. Ese decreto presidencial, por cierto, lo consiguen en las redes, leído por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, yo creo mucho y tengo mucha confianza en la institucionalidad venezolana. Ese es un evento que está en pleno desarrollo, ¿no? Eso le corresponderá a las instancias correspondientes dirimir ese asunto. El TCJ, el CNE y todas las instancias que sin duda están involucradas. Yo creo... No es un conflicto interno entre poderes del PSUV. No creo. Eso tiene que revisarlo el tema de la institucionalidad, pues. Quien está dictando las medidas es el TCJ. Le corresponderá al TCJ corresponderse, pues, con lo que en la política acontece. Ahora, yo lo que creo es que la salida debe ser una salida que fortalezca la institucionalidad y que no la vulnere. Eso es lo que creo. Totalmente. Y yo tengo mucha esperanza puesta en la institucionalidad venezolana porque creo que luego de haberse vulnerado tanto, como te lo había dicho al principio, luego de ser convocada, a fragmentarse, nosotros vimos cómo se convocó estructuras paralelas de todo. Aquí lo único que faltó fue alcaldías paralelas, pero de todo se convocó a un estado paralelo. Bueno, ahora vemos cómo está un estado fortalecido. Por eso te digo, reitero, es un asunto que corresponderá a las instancias del Poder Público Nacional, pues, resolver. Nosotros lo que queremos decir desde nuestra trinchera es, tenemos mucha confianza en la institucionalidad venezolana y que, bueno, ojalá pueda ser el mejor de los caminos, el mejor de los resultados para que fortalezca la institucionalidad y la confianza de la gente en la institución. Por cierto que para las personas que están en vivo, a través de nuestras redes, las redes del diario La Voz y de Emilio Materán, les recordamos que esta entrevista, la versión completa, la pueden encontrar en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Joan Contreras, presidente del Consejo Legislativo, y ahí va a encontrar esta y cualquiera de las otras entrevistas que hemos subido a lo largo de este año. Joan, no quiero finalizar sin conocer el Consejo Legislativo. Es el ente que ejerce el control sobre las gobernaciones y el que hace las leyes regionales. En términos generales, ¿cuáles son los planes que tiene el Consejo Legislativo en materia de nuevas leyes o de revisión de leyes existentes en lo que será en principio un año de tu gestión? Así es, mira, nosotros estamos llegando con el mejor de los ánimos. Reconocemos el extraordinario esfuerzo que hicieron los hombres y mujeres que estaban en ese espacio. Y venimos ahora, con una actitud de imprimirle mayor esfuerzo, mayor exigencia. Nosotros creemos y estamos convencidos de eso. El Consejo Legislativo debe ser un foro político abierto permanentemente a las discusiones que quieran dar los mirandinos. Nosotros creemos que ese espacio debe ser el epicentro de la discusión. Si hay un asunto político, si hay una complejidad política, si hay un dilema político, ojalá pueda ser el Consejo Legislativo un espacio para dirimir los asuntos políticos, con mucho nivel, con mucha altura, con mucho respeto además, entre las partes, porque ahí está, yo te decía, una bancada que hoy pertenece a Fuerza Vecinal, por ejemplo. Bueno, nosotros los convocamos permanentemente a la discusión, a que se puedan incorporar. Ojalá las discusiones puedan ser las discusiones que demanda el electorado mirandino. Entonces, con respecto a las leyes, a la normativa, nosotros estamos construyendo una agenda legislativa que nos permita acudir a la demanda de lo que hoy los mirandinos quieren que discutamos. Nosotros hoy no queremos discutir una cosa aérea, efímera, una cosa que el mirandino no tiene en su cabeza. ¿Qué queremos discutir nosotros? Bueno, el tema de los servicios públicos. Y lo digo muy responsablemente, el Consejo Legislativo se pone a la orden para atender todo ese tema de la crisis de los servicios públicos, principalmente a la que nos ha convocado el gobernador, que es el tema del agua. Y cuando digo nos ponemos a la orden, eso quiere decir que esta instancia, que es la instancia legislativa en el Estado Miranda, se pone a la orden también del Ejecutivo. ¿Para qué? Para el bien común de la gente. Para que el tema del agua no sea un tema de los chavistas, sino que si hace falta, pues, que el Consejo cree un instrumento, una normativa, un reglamento, lo que sea, para que ese servicio se pueda regular y restablecer. Bueno, nosotros estamos en la plena disposición de hacerlo. Pero además de la discusión permanente, nosotros creemos que en la discusión para dirimir los asuntos políticos está la clave. Fíjate que nosotros celebramos que la oposición venezolana haya ganado algunos espacios. En el caso de Miranda ganaron algunos espacios. Bueno, nosotros eso no lo señalamos. Nosotros no satanizamos a quienes han ganado. Nosotros lo que lo convocamos es a que lo puedan hacer bien. El pueblo luego juzgará a cada uno de nosotros. Va a haber una relación interesante porque hay casos como la alcaldía de Guatire, que luego de 21 años de gobiernos del PSUV, la gana la oposición, pero el PSUV gana la mayoría de la Cámara. Así es. Entonces, ahí tiene que haber una relación para que las cosas fluyan. Va a haber una relación interesante. Si no, va a haber una tranca que, como tú lo has dicho a lo largo del programa, el único afectado va a ser la población del municipio Zamora. No va a ser la población opositora del municipio Zamora. Sí.
los que pudieran promover la tranca, estoy seguro no van a ser los chavistas, porque esos chavistas que ganaron el Consejo Municipal, que les conozco muy bien a todos, son hombres y mujeres dignos de estar allí, son hombres y mujeres que van con la disposición de ¿qué? De lo que yo te decía. Tienen en su mente construir el bien común. Entonces, alguien que tiene como propósito construir tiempos mejores para la gente no va a ser alguien que va a estar poniendo tranca para los beneficios, para que se ordene la ciudad, para que se regule la vida en la ciudad como debe ser. Así que yo tengo mucha esperanza en los compatriotas que están al frente de esas tareas, además de todos los consejos municipales, que la mayoría los ha ganado el chavismo, la mayoría de las alcaldías, en el caso de Miranda, las ha ganado el chavismo. El gobernador Héctor Rodríguez ha hecho ayer una convocatoria pues de la mayoría de los alcaldes, o de todos los alcaldes, para que puedan participar y poder estar en sintonía todo el Ejecutivo, y creo que es un gesto bien interesante. Ahora nosotros, en el caso legislativo, nos corresponde hacer un gran bloque parlamentario de Miranda y podernos, los legisladores regionales, encontrarnos con los concejales, encontrarnos con los parlamentarios de la comuna. Eso es interesante, Emilio. Cada territorio en Miranda tiene una comuna. Esa comuna elige un vocero del Parlamento, de la comuna, de los consejos comunales. Qué interesante sería que el Consejo Legislativo pueda tener también una conexión directa con ese parlamentario de la comuna, que significa una conexión directa con los clamores de la gente, con los problemas de la gente en el territorio. Así que no queremos ser un Consejo Legislativo aéreo, queremos por todo lo contrario, como nos ha convocado el gobernador, aterrizar la política. Yo hago un mensaje final para todas las personas que perdieron el apetito a la política, para hacerles entender que la política es un elemento importante en el desarrollo de nuestras vidas. Mira, la política es un ejercicio de relacionamiento humano que es necesario en toda la sociedad. Perdimos el apetito, o muchos sectores perdieron el apetito de la política porque se vio vulnerado el ejercicio de la política. Nosotros permanentemente estamos convocando a que la gente no sea un espectador de la política. Usted, vecino de Miranda que nos escucha, familia mirandina, usted no puede ser un espectador de la política. Es decir, usted no puede estar desde la talanquera viendo cómo se desarrolla la vida. Nosotros desde el PSUV convocamos a que usted sea un protagonista, un sujeto activo de la política, Emilio. ¿Para qué? Para que, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, incorpórese en todas las discusiones, incorpórese en las organizaciones, vaya a ser parte de la vida activa de las organizaciones políticas, pero sobre todo porque la política para nosotros, estoy seguro que para la mayoría de los activistas políticos, persigue el bien común, persigue la construcción de los tiempos mejores. Lo que debe venir para este país son los tiempos mejores. Sin duda yo creo, y eso yo estoy seguro lo tiene la mayoría de los mirandinos, eso es algo que está ahorita sobre el imaginario colectivo, discusión en todos lados, la gente está en una expectativa, ¿cómo se va a desarrollar el año que viene? Yo creo que no solamente el 2022, sino los años que vienen son años de los tiempos mejores. Y estamos convocados a hacerlo políticamente activando. Entonces convocamos al pueblo de Miranda, a la familia mirandina. No, la política es necesaria, pero no solo es necesaria que usted la observe, sino que usted sea parte activa del desarrollo de la política. Bueno, muchísimas gracias, Joan Contreras, presidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Y con estas palabras nos despedimos, invitándolos para una nueva versión, un nuevo programa de Conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.